Bueno, bienvenidos de nuevo a un nuevo espacio de Videopodcast Las Nadie. En esta ocasión vamos a hacer el programa La Gota, nuestra tertulia, y contamos con Antonio Carmona, historiador, y Bartolomé Moreno, al que conocéis, vecino de la Torre, que en su día fue hasta concejal y todo. Exactamente. Bueno, bienvenido a la tertulia La Gota. Igualmente. Hoy vamos a hacer un especial de la República, porque a diferencia de otros espacios, nosotros nos gusta hablar de cosas serias. Hombre, Y la República es una cosa seria porque es un modelo de Estado al que nosotros al menos aspiramos. Entonces, quiero preguntar, lo primero de todo, a vosotros dos, quiero preguntar por la tercera. No quiero hablar ahora mismo de la segunda, sino quiero hablar de cómo veis vosotros el panorama ahora mismo para alcanzar una tercera república. Bartolo, Bueno, tú que eres más joven. Bartolo, mojate tú, que yo no puedo mojar. Yo puedo decir el contexto en el que... Yo puedo dar pinceladas. Puedes dar opinión. Yo puedo opinión, pero... Hombre, pues mira, voy a utilizar unas palabras de Julián Quita, que le preguntaron precisamente por la Tercera República, y dijo, es que la veía muy lejana. Dice, porque para una república necesitamos republicanos. Y aquí, por desgracia, hay pocos, o los republicanos que somos, decía el hombre, pues no damos la batalla que los números. Claro. Entonces, la situación actual para una Tercera República, pues muy difícil por esto el miedo continuamente que nos están metiendo, para que se desvíe la atención hacia otros sitios distintos a lo que realmente debe de ser, que debe ser la construcción de una sociedad desde la libertad, desde la igualdad para todos, ¿no? Y ahora mismo el miedo que nos tiene unos justificadísimos por la masacre que están haciendo sin freno de ningún tipo, y ahora con el señor del pelo rojo que nos están amenazando continuamente, metiéndonos ese miedo de los mercados. Lo que está ocurriendo no es una cosa nueva, es consecuencia del capitalismo. Entonces, ahora mismo lo aprietan, ahora mismo lo están apretando un poco más, pero ni más ni menos que esto pasaba hace 10 años y hace 20, mientras tengamos un sistema capitalista y sobre todo tan salvaje como ahora. Son tiempos, como ya terminé, son tiempos muy... Como he dicho, yo voy a dar, no ha dado su pincelada, ¿vale? Evidentemente. Para hacer el tema de república o monarquía, la forma de Estado, que es lo que para gestionar más o menos la feria esta, que es muy sencilla. Pasa que el sistema capitalista de producción, que es el que ha hablado aquí Bartolo, es un sistema que nos lo pone todo pues muy complejo, muy difícil, y sobre todo el miedo. Hay un refrán que dice, el amor mueve el mundo y el miedo lo paraliza, ¿no? Un plebiscito es lo que primero habría que hacer, es decir, una consulta. Lo sabe la Casa Real, lo sabe la monarquía realmente lo sabe, y sobre todo, y sí, lo sabe la monarquía para decir, bueno, España nos quiere o no nos quiere, decir, y dentro de la Casa Real las malas voces dicen que hay gente, alguna que no es republicana. Bueno, eso... El primero, el plebiscito, consulta, un sondeo, como cuando vamos a hacer una escritura, una venta de algo. ¿Otros qué pensáis? ¿Cuánto le vamos a poner a la casa? Más o menos, para empezar eso. Y después vamos a ver, conforme piense la gente, vamos a ver en qué marco es el república o es monarquía. El marco, el que ha dicho Bartolo, es el que existe ahora mismo. Un sistema muy complicado. Un sistema donde hay una guerra muy cerca. Otra que se va a montar o están amenazando. Otras que ya la ha habido. A partir de ahí, claro, la gente, ahí es el contexto internacional en el que nos movemos. Entonces tenemos como un problema fuera de nuestras fronteras, el cual nos invade para hablar en nuestro interior. Sí. Ese es el concepto. Es decir, entonces nosotros nos hace inferiores y nos da un complejo de decir qué es lo que tenemos que hacer. No me voy a liar como me lié aquí. No. Pero ese es el problema. Entonces, cuando te ponen en la cabeza y te dan tantos problemas en la televisión, pues realmente te olvidas de tu problema interior, que no es tanto. ¿Vale? Claro, es más chico, digamos, en términos generales es más chico. Ahora, ¿cómo vamos a hacer esto con la que tenemos montada? Claro. ¿Vale? Siempre hay una excusa para no hacerlo. Entonces, la monarquía tiene que hacer lo que su pueblo primero, por sensaciones, como se dice, a ver qué siente. Pues no estaría mal, porque ya tenemos una constitución del año 78 que ya tiene bastantes años, se hizo en un momento histórico
no voy a decir complejo, porque la gente dice que era complicado. No era complicado, era nuevo, era adverso, era distinto, era X, no se sabía. Claro. Entonces llegó una constitución... No había una cosa con la que compararla similar, ¿eh? Y si la había, no se conocía, que su antecedente pues, había sido la constitución de 1931 de la Segunda República y como máximo exponente liberal era de 1812, porque lo que hay en el medio con la revolución de la gloriosa and company, ahí no se puede. Entonces llegó ahí un texto y la mitad de la gente no sabía qué era. Pues se puso muy bien para ese momento, porque fue una constitución que se pone casi con las pistolas en lo alto de la mesa, eso es así, pero eso ya ha pasado 45 o 50 años desde que empezó el proceso y ahora pues sí que habría que hacer reforma. Sí. Esa reforma de esto constitucional del origen pues daría lugar a lo que estamos diciendo. ¿Que la gente piensa que hay que tener una forma distinta de monarquía? ¿Cuál queréis? ¿Cómo queréis? Y luego, cultura de decir, lo que es distinto a la monarquía es esto. Claro, es que eso es el problema que yo veo que a la gente, cuando le hablamos de república, a los que sí creemos y estamos concienciados en el tema de que sería un modelo mejor o no mejor, pero sí más democrático, que no tiene por qué ser mejor. Hay repúblicas que son una auténtica basura, pero por cómo está constituido el país y demás, pero no es el modelo en sí, sino cómo se gestiona después la república. El hecho de ser una democracia entera, íntegra, pues esa concienciación, esa educación a la gente es la que yo creo que está faltando, porque muchas veces cuando hablamos de república siempre no, ya lo decía Anguita también, siempre hablamos de la segunda y no hablamos de la tercera, de cómo queremos construirla. Pero es que yo también creo que una de las consecuencias, malas consecuencias de la transición, porque lo que lógicamente o naturalmente tenía que haber sido una república, porque el paréntesis del franquismo, el franquismo rompe una república constitucional, una república formal, elegida por el pueblo y democrática y demás. Y cuando termina el franquismo, que no pudimos, no se pudieron con él, a pesar de la lucha que hicieron, pues lo lógico es que hubiera continuado una república. Bien. Pero esa es la tradición de la transición, entre otros. Le voy a contestar yo, Bartolo, dos contestaciones respecto a lo que ha dicho ahora y por qué el sistema republicano está en la visión de la gente de que es un fracaso. En 1931, independientemente, digamos que quitamos la forma de Estado que tiene entre monarquía y república, es decir, ponemos una cosa en blanco y metemos todo lo que el Parlamento empezó a meter a partir del año 31, es decir, empezamos a hablar desde aquella primera reforma de las 8 horas, de la separación iglesia de Estado, es decir, todo ese conjunto, yo lo analizo muchas veces, ni la república ni la monarquía liberal de Alfonso XIII lo hubiera soportado. Es decir, porque era una bomba sí, que ya era un contexto difícil de gestionar para cualquier gobierno. Era una bomba por los niveles que tenía al lado. Era un material reactivo que se estaba metiendo súper necesario en un país europeo del viejo mundo con estructuras feudales todavía del sistema de la tenencia de la tierra o de la fábrica o de las personas. Entonces, cuando el rey se va, a colación de lo que estamos diciendo del fracaso de la república, que diría, cuando el rey se va, Alfonso XIII, se quita un problema del medio, se monta en el tren y dice, yo me voy de aquí. Me ha hecho un favor. ¿Por qué? Porque todo lo que están metiendo en el Parlamento... Además no se va de vacío, se lleva... Bueno, yo como decía uno en mi pueblo, hasta que no estés debajo de la cama no digas casi ella, Entonces, en ese momento la estructura fracasó, pero hubiera fracasado en la monarquía porque hubiera llegado otra vez a la reincorporación de los militares con la dictadura de Primo de Rivera, que hubiera sido otra parecida. En este caso, tuvieron estado los fascismos en auge, totalitarismo, pero hubiera ido al suelo. ¿Por qué? Porque en menos de 5 o 6 meses, en el 31, en este caso, cuando llega la coalición republicano-socialista, si te das cuenta todo lo que entra por decreto, antes de aprobar la Constitución de 1931, que es en diciembre, es impresionante. Sí, impresionante y necesario. Innecesario, pero en un país es como si tú en esta casa me pones ahora mismo a echar aquí un tejado en condiciones, pataca, viga de no, y la cimiento aquí, la estructura, pues se tambalea, se cae. Claro. Pero de todas formas, propuesto en esa ciencia ficción o historia ficción, sí, porque no le dieron tiempo, a la República no se le dio tiempo. No se le dio tiempo. La República estuvo actuando 2, 3, 4 años, y luego los años de la guerra. Mientras tanto, todo ese como tú dices, esa cantidad de propuestas. Propuestas no, de decretos que se convirtieron en leyes, que la ley
Pero que no tuvieron tiempo de desarrollar. No tuvieron tiempo. Mira, porque vamos aquí a decir ahora cosas que ahora después pues nos vamos a volver a repetir. El tema del divorcio, ¿no? Para decir que es la Segunda República la que la trae España. Porque todavía hay gente, no, la inmensa mayoría, se piensa que el divorcio, llega al juzgado, echa allí tu papelillo, ya mi mujer y mi marido o mi novia, ya me desprendo de él. No, eso ya ha sido ahora que eso tiene un momento y es 1932, ¿vale? Y es la desvinculación de un matrimonio. Eso no pasa en la vida. No va a pasar en la vida. Entonces, cuando llega en ese momento, aquí también va a entrar a jugar ahora la participación de los que están en el ayuntamiento y de los juzgados de paz, en este caso ahora que tienen que decir, bueno, ¿y esto qué es? Somos muy liberales, somos muy socialistas o muy comunistas, en este caso socialistas, que son los que han ganado las elecciones del 31 en mayoría en la provincia de Jaén, pero ¿y esto del divorcio? ¿Esto cómo se hace? Esto porque... Estamos acostumbrados a casar, pero no a descasar. A descasar. Y llega también muy paralelo lo que es, y todo eso viene aprobado por ley. Como decía el juez Garzón, que lo he visto en un reportaje, decía, la ley hay que aplicarla, aceptarla y llevarla a término, por hablando con la ley de la memoria histórica. Y en aquel momento, esa ley... Tú no te podías llegar un personaje a un ayuntamiento, en este caso porque era el sitio de referencia, que yo quiero saber lo del divorcio porque yo me quiero tal. No, nosotros que somos socialistas o somos tal, pero que esto nos ha asustado a nosotros, que nosotros que sigáis juntos, Entonces, la ley del divorcio y la ley del matrimonio civil vinieron juntas, ¿vale? Sí. Y cuando llega ese y son hijas del pensamiento republicano en esa época. Y ya está. Es que viene ese momento. Es que es el pensamiento republicano. Y llega alcaldes que a lo mejor no son tan republicanos porque son colaboracionistas de la monarquía y demás, y se ven obligados, y como el caso de mi municipio de Andújar, y a decir, vámonos a Jaén, y llegan allí, y hay un juez que te dice, oiga, tú tienes que abrir un expediente, usted es la cabeza visible conjunto con el juez de paz del divorcio. No, pero no puede hacerlo usted. No, esto tiene una unidad que es el municipio y tú tienes que hacerlo. Muy parecido. Y lo que hoy sería objetor de conciencia en los hospitales para la eutanasia. Sí. Entonces, muy parecido sería la aplicación de la ley de igualdad de voto. Por ejemplo. Para las mujeres, ¿no? Que sabiendo la República que iba a perder las elecciones porque las mujeres iban a votar a la derecha, así se dieron casos curiosos de que para votar, desde el 31 había dos filas, la derecha y la izquierda. Sí, claro. Y en el 33, pues muchos padres y muchos hermanos pues sacaban a su madre o a su hermana o a su novia de la fila de la derecha, que tú tienes que estar aquí. No hay conciencia. Lo que está diciendo, no hay conciencia ya no de clase, sino de persona. Es decir, en este caso, la referencia que yo he hecho de la legislación, no hay conciencia política de que tienen que aplicarlo y se ven obligados. Le llama desde el gobierno civil de Jaén, oye, tú que tienes que hacer un libro independiente en el registro civil donde apuntes matrimonios civiles y al cura no tienes que decir absolutamente nada. Si tienes miedo de que el cura luego Viernes Santo te vea y te ponga mala cara, pues no te presenta alcalde. Claro, por ejemplo. Claro. Entonces, la cosa es clara, el chocolate espeso, ¿vale? Y el tema del voto de la mujer, desde el Parlamento, las fuerzas liberales votaron en contra, tuvieron que poner ahí una diputada, ponerse en pie y decir a la gente del PSOE que claro, lo que pasaba. Sí. Aquello fue cuando Campoamor, ¿no? Por ejemplo, es decir, que también hay cosas que vienen de la que hay que hacer un... Por eso yo decía que la República, la Segunda República, de por sí no te da la garantía democrática. No. Si al final el legislador no hace una conciencia de república, claro, pues puedes tener una república, una dictadura, una monarquía que da igual. Yo te puedo aprobar a ti, por ejemplo, estas tres cosas que hemos dicho aquí ahora mismo, muy bien desde un parlamento y desde la forma jurídica y posicionártelo en el boletín, en aquel tiempo en la Gaceta, pero yo a la hora de llegar a los municipios, a la provincia, ¿cómo lo aplicamos? Porque en este caso, si uno en el juzgado no casa a una persona por el registro civil, pues hay que echar al de la audiencia provincial encima del juzgado, en este caso unos recién jueces que llegaron allí, que por primera vez se ponen en la historia en esos juzgados, porque siempre era quien estaba en el juzgado. Aquel que llevaba 40 años con la chaqueta larga que es de allí, señorito, de conservador, y la chaqueta era más antigua que los libros del juzgado. Entonces, todo eso, muchas cosas se aplicaron digo Madrid, porque el Parlamento está en Madrid. Entonces venían de allí. Muchas cosas se aplicaron, las lanzaron, muchas. Podemos tener, las lanzan, y llegan a un pueblo donde son
son una imagen de los santos inocentes de sí. Y además en esa época había muchos pueblos de los y sin embargo, la provincia de Jaén, Bartolo no te iba a dejar hablar, hay muchos pueblos que dicen, no, vamos, a ver, como por ejemplo, en mi municipio, que pues yo tengo de referencia porque estaba mi bisabuelo de alcalde en este momento, con el juez de paz, que era muy eclesiástico, estaba siempre, y fueron a Jaén, a la audiencia provincial, y se encuentran con un magistrado que es conservador, y le dicen, no, esto del matrimonio civil, ¿cómo se gestiona? ¿No? Él sabía que la respuesta se la tenía que traer y el expediente, y bueno, se trae el juez montado en el coche, lo único era aquella corporación del 31 de Villanueva de la Reina, y aquel hombre no, desconozco tal, y era de la corporación, de la no iba a decir camarilla, del grupo de judicial de Miura, que luego fue de los tribunales populares, y allí había un tal Torrecilla. Venga usted para acá, hombre, no, que usted no se va hasta que no tenga usted la respuesta. No, esto se hace así, es un libro independiente, usted como Arcardi y el juez que tienen capacidad para casar y el cura lo dejan aparte. Perfecto, eso es lo que yo quería. Claro, que eso era nuevo. Que eso es lo que yo quería. Era una situación que se daba por primera vez entonces, en los ayuntamientos. Cuando llega al pueblo, pues claro, tú tienes, llevamos 500 años aquí, el cura siendo el poseedor de los libros del matrimonio. Ahora... Y más, ya. Ahora va a ser el alcalde encima del PSOE y mi abuelo estaba súper concienciado, a su mujer la tenía loca, claro. Y luego dice, ya sé cómo hay que hacer esto. Y fue a la viña y le dijo al juez, que era florentino, que era pescadero, dice, a ver si encuentro algún candidato. Y encontró a su hermano. Venga, Francisco. Anda. Y lo casó. Pero esto precisamente, esta historia, lo que deja de ejemplo Bartolo es que a pesar de las dificultades que pueda tener la República y las leyes a la hora de aplicarlas, lo novedosa, lo rompedora que puede ser, lo que está claro es que una república da democracia frente a una monarquía, ¿no? No, sí, pero yo insisto en que le faltó muchísimo, le faltó tiempo. Imaginemos una república con 40 años, como llevamos nosotros de democracia, la república que ya pasa exactamente igual con la ley de la reforma agraria. La reforma agraria que era, pues quizá, si se hubiese aplicado como se tenía que haber aplicado y tiempo para haberlo desarrollado, quizá hubiese remediado una cantidad de problemas tremendos que había, sobre todo en Andalucía y en Extremadura, que era hambre física, y morían de hambre, de hambre, ¿no? Sí, vamos con tierras que estaban incultas y que eran del cura y que eran del señorito y que las tenía. Bartolo tira lo de la reforma y yo pues lo contesto, no lo rebato porque es realmente así. La reforma agraria se hace también en el Parlamento, es ley del Parlamento, porque es imposible que los ayuntamientos no tenían la capacidad legislativa como hoy vemos que hacer los bandos, y eso todavía porque venimos de un sistema provincial central de Juan de Burgos con la provincia, donde el gobernador civil era el jefe tal, el alcalde era el brazo monárquico y era lo que había. Entonces todavía la Segunda República, luego la ley municipal va a dar una amplia facultad para temas de leyes, pero para lo que conocemos hoy, pero en ese momento no existe. La reforma llega... Eso fue otra de las ventajas que tuvo tener una república, claro, que democratizó más las leyes, bajando la ley a los ayuntamientos, a los ciudadanos de a pie. Ahí estamos. ¿Qué pasó con esa ley? Esa ley llega desde Madrid, otra vez, ya desde el Congreso. Y claro, el primero que habla de esa ley y le da esperanza a todos los campesinos, pues es Niceto Alcalá Zamora. Y él dice, Niceto Alcalá Zamora era un conservador republicano procedente de la monarquía de Alfonso XIII, que para ellos es un traidor porque había sido muy vinculado a ellos, pero bueno, viene como presidente de la República y él habla de la reforma y del reparto de tanta cantidad de tierra a tantos campesinos sería positivo para darle soltura, Eso lo dice él en las primeras sesiones parlamentarias, lo que ya la derecha ya lo puso en su sitio. A la derecha en aquel tiempo que era casi minoritaria. A los monárquicos que todavía lo querían y los no monárquicos que lo ven como un traidor. Y él lo habla y la gente dice, pues el presidente lo está diciendo, ¿no? Lo tira ahí. Porque él sí tiene conciencia, porque se ha criado en un pueblo donde veía a la gente como en las calles los campesinos, pues con el jornal no podían ni comprarse un alpargate. Pero tanto. Lo lanza ahí y luego ya se activará la ley. Esa ley que es una bomba de relojería. ¿Estamos hablando de años? Estamos hablando del 32. Del 32. 1932. Pero en el 31 ya habla porque eso son problemas que... O sea, recién entrada la República. Cuando esa ley empieza, que no empieza como la que va
esa ley llega a los municipios, porque esa sí que es una ley provincial, es una ley municipal, porque las tierras están en los municipios. Los términos. Sí. Esa ley la lanzaron como el que lanza un coche sin frenos por una calle hacia abajo a unos municipios donde había grandes de España en sus términos municipales que tenían tierra. Entonces, para tú primero, que yo soy partidario de la reforma, de la forma de aplicarla y de casi meterte a meter fuego en las cosechas, ¿no? Pero tú tienes que ver, a ver esa ley dónde se va a llegar, porque podemos tener ahí en Córdoba a los Medina Sidonia, a los grandes estos que son los de Córdoba, a gente donde no creo que no son ya propietarios labradores, ni burguesía, ni nobleza, que son grandes de España, que llevan ahí desde que estaban las Navas de Tolosa con ellos. Entonces, claro, eso es difícil en el contexto de que ahora el alcalde de turno se tiene que enfrentar a tener que aplicar esa ley con esa gente delante. Dijimos la vez que vino otra vez, el alcalde de turno recibe a esos primeros ingenieros que vienen a hacer las valoraciones de las tierras y otra vez la cabeza visible y le tiene que decir esto trae de autorizaciones, lo que se fue haciendo en ese momento. Y claro, ese alcalde tiene en su pueblo a esa gente, aunque no tenga, dicen casa abierta, porque ellos vivían en Madrid, pero tienen su casa allí, tal. Y claro, muchos alcaldes dicen, vamos a ver, es que estamos hablando de la duquesa de Alba. Por eso había que haber hecho una ley paralela para ver los sujetos a los cuales vamos a despropiar. ¿Cómo son? Y reaccionar contra ellos, a ver, claro, ellos van ahora a meterse en la jurisdicción contenciosa por nosotros. Vamos a ir los flecos. Se habló de todo, de cómo eran los préstamos para los nuevos campesinos, de cómo iban las tierras, todo de quién iba a quién iba a recibir la tierra, pero no se habló de cómo enfrentar realmente. A quién se le van a quitar. Y posiblemente sea un fallo, a lo mejor, de la ley, ¿no? Un fallo de la ley porque tú consideras. Pero que de todas formas creo que fue también por falta de voluntad. Porque dentro del grupo que promueve la ley esta, pues había unos partidarios y otros no tan partidarios. ¿Qué grupo es? Dilo aquí que no enteremos. Entonces la aplicación, porque si nos retrotraemos a ver. Bartolomé. Es que me queda en blanco. No pasará. A la República. No, alguna ley anterior o algún. Sí, esta del Florida Blanca. Sí. Sí, la está hablando de la desamortización. Desamortización. Posiblemente se tomó con valentía en el sentido de estas tierras son las que se van a hacer y se hicieron. Mira. Lo que ocurre es que entonces, claro, las tierras tenían que haber sido para los que lo necesitaban y fueron para los burgueses, ¿no? Para los burgueses. Dinero. Pero claro, quiero decir que el análisis podía haber determinado exactamente qué tierras son las que se expropiaban y se expropiaban. ¿Y a quiénes? En el segundo golpe, como está diciendo, vamos a ver quiénes son los que a los que van a recibir la tierra, porque para que no caigamos en el problema del siglo XIX con la burguesía, pero yo lo vuelvo a decir, pero ¿a quién se las vaya a coger? Entonces, claro, a lo mejor las reacciones del XIX, cuando se despropían los conventos y demás, pues no son tan agresivas porque lo hacía el Estado y ellos se pensaban que el Estado era parte de ellos. Bueno, agresiva, la Iglesia estuvo en contra de... La Iglesia estuvo en contra a través del confesional. Fue una pata importante de la caída de todas las leyes. Pero en el tema de las desamortizaciones de Mendizábal y Madón no hay grandes rebeliones de los propietarios desamortizados porque viene por parte del Estado. Claro. Entonces ellos se consideran Estado, pero es que había que tener en consideración, ahora no te lo va a quitar, ahora no es el Estado, ahora el que va ahí ya no es el Estado, es el partido, son las políticas del Partido Socialista y Comunista en este momento, que es la tierra para quien la trabaja, es decir, entonces ahí se que ya es una cosa más ideológica dentro del fundamentalismo del partido y tú ya te lo ves ahí como es una cosa más enemiga, y te voy a decir más, no es una cosa institucional. El contexto que trae la reforma agraria, que eso no fue llegar y pegar, porque eso, que detrás de eso hay una expropiación, que hay unos pagos al propietario, a ver si piensa la gente. Se retrasó porque llega el 36 y se hace pero en 3 meses lo que en 2 o 3 años, 4 años no se podía ver. Pero es que en 4 años tienes que hacer una ley y todo lo que las ramificaciones de la ley, todos los decretos pequeñitos, porque es una ley grande, 4 años, que el tranvía lleva 20 años, estamos aparcando todo allí en el césped de Jaén, y estaba yo estudiando en la Universidad de Jaén. Claro, es que siempre dicen, eso no quiere decir para que haya una voluntad
clarísima. Sí, que yo llevo marcando en el césped en Cristo Rey, allí una temporada buena. Sí. Entonces, esa ley viene, y paralelamente a esa ley se está aplicando la ley de laborio forzoso, la ley de términos municipales, la ley... Es que fue una revolución, es que, que eso es una cosa importante que hay que explicar y no se ha explicado. El contexto en el que la República empieza a trabajar, que es que fue una ruptura prácticamente total con lo que venía. Mira, no solo en decir, vamos a hacer esta ley en favor de los campesinos, vamos a hacer esta ley en favor de la igualdad, sino la ley que democratiza los ayuntamientos, que da leyes, que hizo una revolución tan grande que quizás se abarcó tanto. Por eso que la derecha esa rancia, faltó tiempo, que dijo, la derecha oye, no. es que esto ya es demasiada cosa. Los conservadores propietarios que llevaron durante... No soy capaz de adaptarme a esto que vosotros queréis proponer. La primera ley importante que se aplica, que es la ley de intensificación de cultivos, ¿vale? Porque aquí se adoptó una vía y a través de las casas del pueblo y a través que era el único organismo donde la gente iba concurriendo y iba escuchando, señores, no queremos ni agresiones, ni que queméis cosechas, ni que ley por ley, ley por ley. Es decir, eso se decía en toda la casa del pueblo de la provincia de Jaén. Y la gente, en fin. Y ahora hay un concepto de la gente que iba, porque ahora está el mundo de la mentira. Tú tienes ahora un problema. Yo siempre lo digo, que los que iban a la casa del pueblo no eran mentirosos y decían, no se engañaban ni consigo mismos, eran más pobres que una rata y decían, somos pobres de solemnidad, ¿eh? Y ya está. Y entonces, allí concurría, y eso no era como un mundo de yuppie, un mundo fantástico. Decía, tenemos que cambiar esto, tenemos que cambiar en base a esta situación, y es que somos pobres de solemnidad. A mí las mentiras actualmente tampoco me gustan, pero bueno, eso es lo que también me gusta de eso, que tenían conciencia, ni eran chivatos, ni eran esquiroles. Y al llegar ahí el tema este de lo que te he dicho de la ley de intensificación de cultivos, que fue la primera que se le aplicó, porque los propietarios labradores X, cuando ya veía esto lo vamos a hacer daño a esta gente, y lo que vamos a hacer es mal sembrar la tierra y no sembrarla, o mal sembrarla y tal, para coger menos, para presionar a la mano tal, para que suba el precio del producto, que tiene un régimen local, el precio del que compramos por Amazon, pero el trigo hace... Sí. Pero que es una táctica que se sigue aplicando hoy día. Se le contestó con la ley de intensificación, que es la ley en la que se te obliga por parte a nivel local de cómo se tiene que sembrar según los usos y costumbres para que sea una recolección medio en condiciones. Si tú antes sembrabas 3 surcos de garbanzos así, tú eres como que siembra uno aquí y otro en Cazalilla. ¿Esto qué es? Entonces esa ley llega y se lo aplica. ¿Y qué pasa? Que ese señor que en su casa, el de los cuadros ese tan bonito allí, la cabeza de ciervo colgada, le diga a alguien, en este caso un ayuntamiento, o le diga a alguien que procede de la casa del pueblo, que esto viene aquí escrito, que lo vamos a perdonar este año, pero el que viene no. Y le dices que la tierra es mía. No, la tierra es tuya y tú pagas contribución porque eres un arrendatario. Tú eres propietario, pero tú tienes que tener un uso en condiciones. Y tú estás haciendo esto para hacer daño. Entonces, llega un momento en el que lo obligan a sembrar. Ya dicen, pues, como me has dicho que mal siembro, este año es que no voy a sembrar. Y lo que no se podían ellos pensar, o ellas, o ellos, porque también eran entidades jurídicas, es que llegaría la ley del laborio forzoso. Y que te obligarían a sembrar. Y que tú no quieres sembrar, tú se te confisca y que se siembra una colectividad. En este y tú dices, vamos a ver, espérate, que me estoy poniendo nervioso ya, que tú me obligas que yo siembre de una manera, pero es que a ver como yo no quiero sembrar la finca, porque tal, sin ningún motivo, es que tu voto la vayas a sembrar. Sí, aquí tenemos un préstamo por parte del Estado para que no nos falten herramientas, ni abono, ni semillas, para que no digas que nosotros somos tan malos labradores como tú. Entonces esa persona, en ese momento, se le entra una espina aquí que le ha atravesado 400 años de casa. Sí, el orgullo. El orgullo. De casa y los y entonces coge su patrimonio y lo invierte en ir contra el Estado. Por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Que ya si eso se hace hoy día. Y ya dice un momento, y ya dice los grandes files, bueno, pues voy a sembrar y veas bien sembrar. Y le dice, mira, ya vas que siempre, ya viene la reforma, busca tuya. Ya viene esto por la ley. Entonces, todo ese contexto, esos son meses, esos son años. Claro, y la República tuvo esa lucha intensa, que la lucha agraria, yo creo que fue una de las más importantes que tuvo la República. Estamos en un sistema porque estaba el sistema con todos los señoritos, todos los terratenientes y los grandes de España que se oponían a eso. Y que el sistema primario en España era el principal, ganadería. Claro. Entonces ese fue el primer. Pero luego estaba la segunda pata, que fue la que
hizo también mucha pupa a la República, que fue la de decir que teníamos un Estado que era confesional, la Iglesia. Bueno, Bartolo. Sí. Bueno, pues, Bartolo, tú lanza aquí el tema y yo te respondo. La Iglesia era lógico, ¿no? Era lógico de ese odio del pueblo hacia la Iglesia, que venía, como decíamos, desde la desamortización, que eran los dueños de todas las tierras, y la gente se moría y estaban las tierras ahí, eran de los curas, y eran de los monjes y de los monasterios. Entonces eso era un miedo ancestral de muchísimos siglos que los tenían el pueblo. El pueblo era una lucha del pueblo contra la Iglesia y la Iglesia contra el pueblo. Entonces claro, no fue lo que podría haber sido el rebelarse y el pero quemar. Está tocando la pata económica, que es la de la tierra, que poseía la Iglesia. Pero luego estaba la pata cultural, pero la Iglesia no puede tener beneficios, ¿no? La Iglesia no puede tener beneficios. Sí. Jesús dijo que no se podía... Bueno, pero... Esa es la teoría. Algo me perdí, O te has perdido 2500 años de historia. Entonces eso, ¿no? Entonces el incendio de iglesia, de convento y demás, fue un brote, que ese brote fue casi espontáneo cuando, por así decirlo, el 14 de abril tiene el poder del pueblo, la república, pero se solapa rápidamente. Bueno, pero ¿no? Eso se ha generalizado mucho, como que aquello fue... Claro, pero fueron casos puntuales. Porque conoce de forma personal donde se quemaron en Madrid, porque en las capitales de provincia casi no hubo incendios. En los pueblos, algunos de ahí de Sevilla, pero en Jaén no se quemó ni una iglesia el 14 de abril del 31, ni en los días en Madrid sí. Y yo he visto gente, porque Madrid tenía la iglesia y luego había casas accesorias donde los monaguillos, familia and company, pues tenía y demás. Y los nietos, pues siguen recordando, yo me lo han dicho textualmente. Dice, fue la primera vez que vimos Guardia de Asalto en acción. La Guardia de Asalto, o Guardia de Asalto no, en la que hubiese la policía de aquel momento con las tanquetas que entran allí, que es lo que se ve en las imágenes. El incendio no duró un día. Eso sí, hizo pupa, pero cuando estaba la llama... Claro, entonces, el gobierno rápidamente, en este momento, el gobierno provisional se echa encima de todo esto. Claro, pero porque no es una cosa que parece ser que dice, es que la República se quemaba en iglesia, como si el gobierno hubiese hecho un decreto para quemarla, ¿no? Es que en Madrid... Eran exaltados que venían reaccionados por lo que estaba cortando Bartolo. En Madrid dicen que es que en Madrid el comunismo ya empezó a entrar. Si el comunismo no estaba ni siquiera todavía. Lo que había en el año 31, al que ven de una forma visible, es a Manuel Azaña. Manuel Azaña es un anticlerical y antital. Entonces, en Madrid, que hay grandes seguidores no, que lo conocen, que ha sido profesor, creo, ha sido de Alcalá de Henares, ha hablado en contra del obispo en plena edición de Primo de Rivera. Entonces, sí queman la iglesia porque se ven amparados de como está aquí Azaña, pero tranquilo. Pero yo estoy aquí, pero yo no vengo aquí a que quemáis iglesias. Ni los comunistas todavía están. ¡Ya han llegado los comunistas! Pues los comunistas no estaban, por favor, todavía no. Los comunistas serán en el 36, en julio del 36. Hacía mucha calor el verano, que pues hubo. Pero en ese momento es así. Y en Jaén, con todo lo que había, pues la catedral, la iglesia, aquí en Jaén no hubo en lo que es la proclamación de la Segunda República. Es más, los socialistas de 1931, de la alcaldía, que salen en mi pueblo, que salen en ese momento, pues salen detrás de nuestro Padre Jesús en aquella... Sí, hombre, porque es que eso no hubo, fue una ruptura total de nos acostamos católicos, nos levantamos agnósticos. Sí hubo ya en el 36. De hecho, el PSOE sigue a día de hoy yendo detrás. Yo no voy a entrar, pero yo no voy a estar con ellos ni con nadie. Después del 18 de julio del 36 sí que hay ya más encono, ¿no?, contra la iglesia, y aquí de Torre precisamente. Pero ya en el 36 tiene también una raíz que durante los años de República la iglesia ha estado insistiendo en derribar a la República. Vamos a ver. Pero porque vamos al tema cultural y a la educación pública, donde la iglesia se ve apartada por las leyes de la República, por la educación de los maestros. No la ley, hay una ley fundamental. Separación de iglesia y de Estado. Claro, pero es que la iglesia hasta entonces se consideraba el Estado. Entonces, a partir de ahí empezaron a sentirse heridos. Es decir, porque separación de iglesia de Estado, lo que es el tema de la educación con los jesuitas. Es decir, vosotros ya aquí tenéis vuestras escuelas, estáis súper controlados, pero la escuela es una escuela laica. Ginés de los Ríos implanta su sistema aquí a fuego, ¿vale? Y que vosotros dejáis aquí que hay cruz, sí, el que quiera, pero vamos aquí a decir otra cosita, que el 80% del horario que tenéis vosotros en la escuela estáis todo el día con Jesús, y con Jesús siempre con lo mismo, porque la Biblia es la misma siempre. Sí. Es decir, entonces ahí ellos se vieron atacados. ¿Qué pasa? Que ellos están muy vinculados siempre al poder, porque hay un refrán que dice que el que paga ¿cómo es? El que paga banda.
Entonces, ellos en este momento siguen. Entonces, el pueblo lo ve muy vinculado a los propietarios, a los ricos, a los labradores, porque ellos no se van a juntar con los de la casa del pueblo que están aquí piojosos. Para ellos son unos piojosos. Aunque Jesús fuese en cuero a rezar, pero para ellos... Ya. Pues, entonces, ellos se vinculan. ¿Qué pasa? Cuando llega el 18 de julio, pues ellos, el momento revolucionario, en ese paquete Office, ahí están todos. Aunque el cura diga, salud compañeros, que yo voy a arreglar cementerio y demás, y dice, no, pero tú arreglar cementerio, pero tú 80% estás en la casa de doña María de está allí, en la mesa camilla. Sí, pero era porque, ¿para qué? Allí que no nos engañes. Entonces, si es verdad que se pasaron, era el momento. Yo voy a decir una cosa. Tuvieron suerte. Es decir, en el conjunto de propietarios y demás, es decir, oye, que hubo en la provincia de Jaén 2.000 asesinados. No el 18 ni 21 de julio. A partir ya de un 15 de septiembre hacia adelante, y si quieres hago las gráficas de aquí, de allí, de todo. Tenemos una entrada de prisioneros en la catedral de Jaén, 900 de un tirón, y luego a lo largo de la historia de los 3 años, de casi 4.000 tíos, o tías, o sujetos. Sí, todo sujeto. O prisioneros. Es decir, hay un movimiento de traslado de presos a la prisión provincial, en este caso la catedral. Si aquí sería un movimiento revolucionario de base a estilo francés el 18, 19, 20 de julio en la provincia de Jaén, y ahora algunos se pondrán súper nerviosos, aquí se hace mesa limpia. Porque aquí no hay guardia civil, aquí no hay orden público. Aquí tú estás en manos de unos personajes que son los campesinos, que son revestidos de algo que se llama como milicianos, en este momento, que tienen las armas, que el alcalde y presidente del Frente Popular los está medio sujetando y organizando un pueblo que se ha quedado descontrolado porque hay un golpe de Estado militar, y que ese que tiene la arma es el que tú le has pegado a hacer la campiña mucho tiempo y no la has querido pagar. Por ejemplo, ojo con él. Ojo. Y no ocurrió. Sí, es verdad, es cierto. Y aquí lo que tenemos que hacer es sacar las gráficas de los prisioneros que se mueven en esos primeros días. Aquí no estamos hablando, porque hay un ejército que entra por el estrecho, que Blas Infante no tuvo pie, alcalde de Sevilla, de la Arsenal de la Carraca, todo para adelante, iban limpiando igual que la Dana. Entonces, aquí en mi pueblo, 90 prisioneros trasladados en los primeros días, pero pidiéndolo. Y tú dentro de todo eso, ese gestor del municipio, que eso psicológicamente hay que analizarlo, esos son gente con 2 cojones, entre comillas, moviendo una política de traslado de prisioneros, enemigos del pueblo en general, porque etc. Y el miliciano, o la miliciana, o el campesino, diciendo al alcalde, ¿pero por qué lo deja que se vaya? Es decir, una ruptura dentro de una ruptura, es decir, porque se ha roto el orden social municipal el 18 de julio. El 18 de julio se paró el tren en la estación de Peluí, y se paró las carreteras, y se paró el mundo, y la Guardia Civil se metió en el cuartel a esperar a ver lo que pasaba. Y el jefe de los municipios son los ayuntamientos. En este momento, ¿cómo vamos? Bien. Nos quedan 10 minutillos, vamos a echar más. Entonces, en este momento, el presidente del Frente Popular, en este caso, todo eso, un señor con un bastón que está allí en un ayuntamiento y tiene que gestionar todo eso. Tiene que gestionar el aprovisionamiento, tiene que gestionar el tema de los prisioneros, tiene que gestionar que la gente le está quemando a los santos, ya no quiere que los estén quemando. El que está pidiendo auxilio en la puerta. La gente que de la reforma agraria ves ese momento que el 19 de julio está ocupando la finca. Tranquilo, sí, que ahora las fincas son nuestras, pero ¿cómo que nuestras? Comunismo libertario dentro de un conflicto. Eso son 48 horas. Eso ni con lorazepam lo puede sujetar. Y en ese contexto... Sigue. No, te iba a decir que son 4 o 5 días que si aprovechando ese ardor revolucionario de descontrol, pues desde las corporaciones es el momento de hacer el contexto. Ahí los tenéis. Sin embargo, el primer muerto en Úbeda viene casi en agosto de tal, es decir, porque quedó mucha gente y ya empezaron a haber acontecimientos. Pero las primeras semanas, coger las gráficas de la provincia de Jaén, no te las doy yo, que la he hecho yo, y te voy a decir qué es lo que pasó. Entonces se piensan que el 18 de julio los ayuntamientos en este momento pues dejan a ver lo que pasa, miran ahí como si el Instagram, como ahora a ver tú la cosa. Sí. No. El 18 de julio empezaron a tomarse decisiones por la noche que venían de Jaén. Y los que habían estado
involucrados en el golpe, que eran muy reducidos los municipios, podían estar amenazados. Pero los propietarios campesinos sabían lo que estaba pasando. Sí, no, de hecho, no sé si el 18 o el 19, aquí en la torre, pues desaparecieron todos. Lo mejor que les pudo pasar fue que los metieran en la cárcel, en la prisión provincial. Porque fue una forma de protegerlos de las dos que pudiera surgir. A disposición del gobierno civil, a disposición de lo que había allí. Ellos se montaban en el camión. Muy al contrario de la idea que se tiene o que se está empezando a difundir por parte de la ultraderecha, como también aquello de que, bueno, la guerra la empezó el PSOE en el 1934. Bien. No, que en el contexto ese es lo que surge, porque aquí en el pueblo concretamente, digo que el 19, 20, aquí en la torre, pocos terratenientes quedan. Claro. Se largan todos a Almería. No son tan patriotas, quédate, ¿no? A Málaga, a Madrid, claro. Se camufla, en fin, y desaparece. ¿Saben cuál es el problema? Y surge, como decía, en ese contexto, la experiencia de las colectividades. La experiencia de las colectividades fue, aquí la torre, fue ejemplo, no sé si en algún pueblo tuyo tienes más datos para... Toda la provincia tiene experiencias de colectividades agrarias. Aquí, concretamente la torre, fue a partir de septiembre del 36... Se normaliza con los decretos que vienen de Madrid, claro, del Parlamento. Claro, vamos, que incluso como el que estaba dentro de lo que era la reforma agraria, que comentábamos antes, que no es una cosa que hiciera así a la brava, sino que como estaba, lo cogieron y las tierras estaban pues abandonadas, pues, como se dice. Ya ves que está abandonadas para más todavía. Pues ni más ni menos que empiezan a ocuparlas. Y prácticamente todos los cortijos son ocupados. Pero con organización a partir de septiembre, y luego va a venir diferentes reformas, claro. Leyes que vienen. Y con mucho respeto. Mira, empezamos en los primeros días, en agosto estaban los graneros llenos, estaba todo de haber segado en la cosecha de julio del 36, ¿no? Entonces, sí es verdad que el primero fue para entrar a los cortijos, va a ser trigo, lo que pasa con lo que cuando te dan, si te dan ánimo la gasolinera y de todo 1,20 no es, vamos a llenar, ¿no? Entonces... no, pero lo hicieron con mucho respeto. Pero esa primera semana de que se controlaron rápidamente, porque desde Jaén empezaron a venir órdenes, ¿qué pasa aquí, no? Fueron de incautaciones también para abastecimiento del municipio, porque las comunicaciones estaban cortadas, con Madrid, con todos los sitios, ¿no? Pero en septiembre, a un mes y 20 días, empieza ya a regularse a través, con unos estadillos, con unos inventarios, con unos integrantes, con las formaciones. Y te voy a decir más, los que menos problemas dieron en este momento, porque esto hizo un libro un profesor de la Universidad de Jaén, Luis Garrido, impresionante cómo lo define, pues al principio los comunistas, el Partido Comunista, que en todo eso de la libertad y tal, pues fueron los que mejor se adaptaron, porque eran conscientes de que ellos no querían la forma de administrar la tierra perpetua de esa manera, porque esto tiene su escritura, estos tendrán que venir algún día, y cuando vengan nosotros lo que queremos no es decir, nosotros hemos ocupado aquí por la cara, nosotros queremos nuestra ley. Entonces cultivaban, que hay un régimen que ahora vamos a hablar después, pero cultivaban con el respeto y sabiendo, también el Partido Socialista, los que más problemas podían dar era la CNT, ¿no? Que nombraban a un delegado, mañana a otro, sus cosas de ellos. Bueno, pero los de todas formas, pero participaron con muy buena Participaron. Entonces, ellos saben que hay una escritura porque había gente que decía, si quemamos la escritura del notariado, desaparece la escritura de las fincas. Y no se quemó ninguna escritura en la provincia de Jaén. Ahí en Úbeda se quemaron, los registros civiles y todo esto de los archivos municipales de... Algunos pilló un raspazo y los de la iglesia, pues en el grupo del santo, pues fue el libro. Iba todo en el carrillo. Pero el notariado que, por ejemplo, el que se sintió amenazado porque estaba confundido, porque tenía los libros similitud a los libros eclesiásticos, eran los de Úbeda, y iban a hacer una lumbre. Esto se quema todo y eran escrituras de Úbeda y se subieron por un... ¿Dónde vais? Allí arriba hay ayuntamiento y allí está, que el registro de Úbeda, de escrituras notariales, no está en Jaén como tal, o hay parte allí, pero lo tiene Úbeda. Y lo conservaron porque el que lo iban a quemar, pues, se confundían con el DS. Vamos a terminar porque se nos ha pasado la hora prácticamente. Es que yo, para que digo al pueblo, tengo que pegar aquí. Pero como este va a ser la primera gota que hacemos, la primera tertulia sobre la República, porque yo creo que la República hay que recordar
cuando hablamos de la tercera siempre... Claro, hay que recordar, hay que decir lo que queremos de la tercera, pero los ejemplos que tenemos que dar es de lo que se han hecho, lo que se hizo durante la República, la Segunda República, lo bueno que se hizo, la implicación que los gobiernos quisieron dar de romper con lo que venía del pasado, la democratización que se quiso hacer de un montón de sectores que, claro, nos gustaron a los que tenían el poder, a la Iglesia, a los jerifartes y a toda esa gente. Y eso es lo que hay que explicar a las generaciones nuevas, que no es solo quitar un rey, que eso siempre se ha dicho. No, claro. La República no ha quitado un rey. Si el rey no se quitó, terminamos con una reflexión de los dos breve. El rey se largó, no se quitó. Pero sé que el rey, pero si yo lo vuelvo a decir. Haz tú una reflexión breve y Bartolo otra y cerramos. ¿Vale? Que cuando uno habla de ese periodo, hombre, yo porque estoy en estos mundos, aunque hay que venir con referencias, con datos, con nombres, con cosas, como yo he dicho ahora mismo. Yo he dicho aquí un dato que algunos a lo mejor... Es decir, tuvieron suerte. Y me puede decir mañana, tú que estás hablando que mi abuelo no tuvieron una suerte. Eso es tener suerte. En probabilidad, eso es tener suerte. Sí. Ese 18 de julio, ¿no? Es que nos estuvieron diciendo cosas durante la República. Es que teníais que pagar. Es que teníais que dar a los trabajadores las 6 horas y cuarto segando y las 8 horas que dice la ley de la Segunda Internacional. Hombre, 8 horas en el campo. Y vosotros no queríais. Entonces, claro. Yo entiendo que no queráis. Pero que tú, entonces son años de mucha intensidad, no de insultos, sino de decir que me lo des, que no te lo doy, que está el señorito, el otro apartado. Y cuando llega el 18 de julio, cuando esa persona llega allí a Jaén, en este caso a Visión Provincial, que yo sé que asesinaron en mi pueblo a partir del 15 de agosto en Torre, pero que si yo lo tengo, pero que diga que tú cuando te montaron en el camión, te montas una política de protección por tu conducta, porque tú has estado 5 o 6 años resistiendo, y no en Francia, resistiendo con todo lo que te iban echando. Que yo lo entiendo, que no se querían bajar de la borrica. Claro, tú te oponías a las leyes que hacían porque las consideraban entonces, que no eran justas para ti. Cuando uno haga una reflexión de este tipo, que no la haga para que luego te den una subvención a la memoria histórica, además, que aquí tenemos una gran asociación, Jaén, Alcalá Real, diferentes Linares. No, otros sectores que hay gente que dice, hoy voy a decir esto porque aquí va a caer bien y porque luego va a venir por atrás. No, que yo lo digo con todas mis consecuencias, que tú vengas con los datos. Y que si mañana viene un nieto de un propietario y dice, oye, tu abuelo todo estuvo en la cárcel metido por una política socialista, en este caso a nivel provincial, para salvarlo de las iras del campesinado que estaba de desacuerdo por su actuación. Y se lo dice así y no le pasa nada. Oye, es que a mis abuelos lo mataron en la plaza del pueblo. Ya le pusieron una placa en los caídos y lo tuvieron ahí dignificado durante mucho tiempo. Ahora le toca a otro. Claro. Y ya, claro, hablar así, el otro se puede quedar, pero hombre, Antonio, que esa gente que coge la arma, que estaban, iba a decir ya hasta la coronilla, porque ahora le estoy corrigiendo a un tío mío unas memorias que nació en el 50 y me quedo muerto de lo que elegían a mi tío en la plaza, allí a sus hermanos como si fuesen ganados los señoritos y demás, y su abuelo le había quitado eso con la bolsa de trabajo, que es la dignificación del trabajador, que no tenga que asistir a la plaza para que lo elijan, sino a través de una lista y con unas características del trabajo. Y ahora lo estoy corrigiendo y no me quiero prolongar. Y mi tío digo, él no sabe nada, más que iba allí como, incluso él no, porque él no quería ir tampoco, pero bueno, ahí iba allí, pero mi abuela, cuando viera a su hijo salir para la plaza, diría, si mi padre quitó a mí, elegía a los hombres como los ganados en la plaza y ahora mi hijo va a tener que ir otra vez. Claro. Porque mi tía le pregunto, ¿tú de la plaza cómo lo veías? Y dice, pues yo que me cogía una vez y otras veces no, y muchas cosas más. Los grandes víctimas de la guerra no fueron los que fueron a la fosa. No, eso ya termina. El que se muere termina. El que se queda y sabe lo que ha pasado. Sí, Bartolo, una reflexión última. Respira. Sí, la reflexión última es que la República pues nace la Segunda República en un tiempo inapropiado, en un tiempo que es totalmente contrario a que pudiera poder subsistir, ¿no? No solamente en el tiempo que duró, todos los enemigos que tenía que dejaron el poder, que no es que el rey, como decíamos antes, lo echáramos, no es que se fue, pues se quedaron pues todos, la iglesia, se quedaron los caciques, se quedaron todos pues como estaban. Y esos fueron los enemigos de la República. Y sobre todo también, muy importante, el escenario internacional, que era todo contrario. Esa situación en Europa de los fascismos que están naciendo, la situación económica a nivel mundial con el crack del 29, estamos muy cerquita. Todo eso hace que, por ejemplo, cuando llega la guerra civil, pues
las potencias estas que se tenían que haber ayudado a la República. No se podía, no tenían que claro, no ayudaron a la República, sino que se encogieron de hombros y dejaron que los otros, pues, no ganó Franco, ganó Alemania o ganó Franco con la ayuda de todos los otros. Vale, terminamos ahí, lo vamos a dejar para la próxima. Dejamos abierto porque esto es muy interesante, pero se nos viene el acto. Bueno, yo agradezco a Bartolo y a Antonio que hayáis estado en esta primera tertulia de la Gota por la República. No será la última, sino que es la primera. Y a vosotros esperamos en los siguientes capítulos del Videopodcast Las Nadie.